Bienvenidos a la 16ª sesión del Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt. En nombre del Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión, les doy la más cordial bienvenida, deseando que se encuentren bien de salud y con el espíritu en alto. Seré anfitrión y moderador de la tertulia de lecturas. En esta sesión, celebrada el 7 de febrero, leeremos A propósito de la escuelita zapatista, por un sentido común controversial. Será un placer contar con el comentario de Ramón Vera para la presente y la próxima sesión. Posteriormente, abriremos la tertulia. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora del seminario. Buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Pues este texto es uno de mis predilectos. Bueno, hay varios que son muy predilectos míos, pero este particularmente además ha sido un texto que ha tenido mucho. Ramón Vera ha sido un gran colega de Jan. Han sido amigos, han recorrido pueblos, el Tribunal Permanente de los Pueblos lo hicieron casi juntos. Entonces hay un compañerismo muy profundo entre el comentarista que tenemos hoy y el trabajo de Jan. Y además este texto fue uno de los que eligieron en la UNAM para publicarlo. Márgara Millán es editora de ese texto. Entonces, yo veo que en los pies de página hay referencias que puso Márgara y hay referencias que puso Ramón con Grain y con todo eso. Entonces, vamos a proceder a darles lugar a todos esos pies de página. Pero yo quiero leerles ahorita una pequeña frasecita de Jean Robert que con ese humor increíble que tenía aparece allí en el abstract, en el resumen. Dice: destinado originalmente a una tribu universitaria, traté de hablar su lenguaje. Entonces aquí está explicando pues que es un lenguaje más complejo, con más pie de página, y luego dice abundancia quizá exagerada de aparato crítico. Entonces, les digo esto porque sirve mucho como de introducción a lo que vamos a estar leyendo, y sobre todo de ver que Jan era muy consciente cuando cambiaba de un estilo a otro. Él lograba hacer unos textos. El que leímos la vez pasada es magnífico. Emergía de la práctica concreta de su militancia en el Zócalo de Cuernavaca para defender la posible candidatura a presidencia de la República de Marichuy. Entonces, es un texto que está hecho en el fragor del activismo. Este texto está hecho para una tribu universitaria. Entonces, es simplemente, como les diré, yo que lo estoy leyendo y estudiando, es simplemente ver que él cambiaba o modificaba su estilo según en dónde se iba a publicar, pero sin perder nunca esta encarnación. Hay un par de ideas allí que yo voy a querer puntualizar después, porque es esta cosa de la encarnación, que era algo que se presentaba permanentemente en el pensamiento de Jan, esa búsqueda de que se encarne en lo sensual, en la carne, en lo vivido, en lo concreto, en la tierra. Entonces, esto se me hace muy importante de este texto, porque sí pasa de un estilo muy complejo a o muy difícil, o muy, lo puede decir uno, muy académico, muy riguroso, muy erudito,
y luego baja también a esta parte muy encarnada. Entonces, pues ya con esto comenzaremos. Alicia va a presentar a Ramón. Yo dije brevemente, Ramón ha sido un compañero permanente de nuestras vidas, tanto de Jan como de la mía. Entonces, pues 30 años o 40 años de caminar al lado, pues bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Héctor, Alicia, por pues brindarme el espacio para ahora sí que presentar, comentar este documento de Jan, ¿no? Y yo quisiera como que pasáramos directamente a, a lo que es la lectura. Solamente diría que mucho de este texto, de este documento, tiene como referencia, como comentábamos con Silvia hace un momento, tiene como referencia justamente todo el movimiento zapatista. Es un documento que como que establece ahora sí que la relación difícil entre quienes buscan autonomía y todo ese mundo corporativo y opresor y el poder que se tiende enfrente, ¿no? Entonces, yo creo que es un muy buen texto como para ubicar cómo opera el capitalismo y cómo ese proceder del capitalismo está todo el tiempo creando este conflicto para predar de este conflicto y justamente el lograr toda esa opresión de la que lucra, ¿no? Pero bueno, yo pensaría que podemos empezar eh, la lectura y pues me decía Silvia que vayamos, yo puedo a lo mejor ir comentando de pronto alguna cosa que nos parezca importante, pero tratando de no interrumpir mucho para que fluya bien. Tenemos todo un trabajo largo porque son 14 o algo así páginas y tendríamos que llegar hasta la página 8, según me decía Silvia, ¿no? Entonces, pues adelante, no sé quién quiera comenzar, pero... Comienzo. A propósito de la escuela zapatista, por un sentido común controversial. ¿Y ustedes son libres? Durante los cursos de este verano en la escuelita zapatista, y vamos a leer las notas del pie de página, la escuelita zapatista es un esfuerzo de las comunidades zapatistas en Chiapas por poner en relación directa a gente que viene del mismo México o de otros países con la vida cotidiana de las comunidades. El método, libertario y estricto a la vez, consiste en pasar unos días en una comunidad campesina zapatista en la casa de un guardián o botán que comparte todas las vicisitudes de su cotidianidad y muchas reflexiones y preguntas, relatos e historias con la gente de fuera. Cada persona que llega tiene un guardián con quien se relaciona en profundidad. En verdad que nada tiene que ver con la escuela convencional. Bueno, entonces, Fidel, un maestro indígena, preguntó a su auditorio predominantemente urbano: ¿y ustedes son libres? ¿Se sienten libres? Acababa de exponer su concepto de libertad, íntimamente asociado con la capacidad de suplir sus propias necesidades. Elías. Síguele. ¿Sigo? Bueno. Sí, un poco más. Como muchos alumnos de este primer curso, pensaba que si quería responder al acto de generosidad de nuestros amigos del suroeste, que nos abrieron sus comunidades, sus lugares de subsistencia y sus caracoles, tenía yo que actuar ahí donde vivo. Eso dice, los caracoles son los centros de reunión de las juntas de buen gobierno y otras actividades culturales de las comunidades. Sigo. Pero, ¿mediante qué actividades, qué actos? Se me ocurrió pensar que de la misma manera que los zapatistas nos abrieron sus casas,
sus campos, sus corazones, y se esforzaron en hacernos entender su modo de vida, nosotros que vivimos en las ciudades, podemos hacer algo simétrico, presentar una especie de diagnóstico de la vida en las grandes urbes a principios del siglo XXI, en la época de la modernidad tardía. La diferencia más la otredad de nuestras respectivas situaciones es que nuestros anfitriones escogieron su situación mientras sufrimos las condiciones de la nuestra. Mi versión del otro lado, del lado ellos, para ellos, es una situación enajenada, es decir, que no podemos reconocer como fruto de nuestras intenciones. Una situación también donde algunos gozamos de privilegios fundados en el trabajo de otros, pero gozar de privilegios no es ser libres. La versión que leerán enseguida está destinada originalmente a una tribu universitaria. De ahí que traté de hablar su lenguaje, como se notará, en la abundancia quizás exagerada de aparato crítico. Una versión sin notas seguirá. Lo que espero secretamente ya no, puesto que el texto es eminentemente público, es pueden moverlo, perdón, no alcanza, se quedó atorado. Si pueden mover el texto para seguirte. Ah, perdón. Es que tal vez, perdón, compartí otro. Déjenme ver. Ok. Listo. Lo que espero secretamente ya no, puesto que el texto es eminentemente público, es que una visión incluso parcial de los dos lados pueda... Perdón, Jesús, es que no nos estás compartiendo nada. Disculpa que te interrumpamos. No se ve el texto. A ver. Ahora sí, ya. Sí. Lo que espero secretamente ya no, puesto que el texto es eminentemente público, es que una visión incluso parcial de los dos lados pueda generar una nueva forma de sentido común. ¿Un sentido común binocular o en perspectiva? Quizás. Prefiero decir un sentido común controversial, que trate de ver los dos lados de la realidad de dos vertientes. Solo así se podrá desmontar la idea falsa de que el zapatismo es una utopía, palabra que significa sin lugar. Es una realidad que tiene un lugar y que busca nexos con otros lugares, y esta localización tiene la vocación de ampliarse. El abordar la vertiente del otro lado puede ser que haya un cambio de tono que al principio moleste a algunos lectores. Les pido un poco de paciencia. Continúa, Elías, por favor. La guerra contra la subsistencia. Por una historia razonada de las pérdidas. La época moderna o modernidad es una guerra contra la subsistencia. Esta guerra es contra los pueblos, contra la gente de abajo, para que ya no pueda subsistir ni seguir las instrucciones, sin seguir las instrucciones del Estado y sin comprar mercancías en el mercado. La modernización, el volver moderno, es un proyecto de transformación de los pueblos en una forma que desposee a los pobres de sus capacidades innatas y vuelve más ricos a los ricos. Iván Illich calificaba de desvalor esta incapacidad progresiva de los pueblos. ¿Leo el pie de página? Es Iván Illich y David Cayley, La corrupción de lo mejor engendra lo peor, entrevistas registradas por David Cayley, de la introducción de Cayley. Cita: en los años 1980, Illich diversificó el campo de sus intereses. Con Barbara Duden estudió la historia del cuerpo, desprendiéndose del registro de los valores de sus escritos anteriores. Adoptó la noción simple del bien tal como acabó, entendiéndolo, lo que es específica e incomparablemente apropiado en un contexto dado. En cambio, los valores socavan el sentido de la justa proporción y lo sustituyen por un cálculo económico. Palabras de Illich. Cita: hoy vivo en un mundo donde el mal ha sido reemplazado por el desvalor, el valor negativo. Enfrentamos algo que en alemán, lengua tan propensa a las combinaciones de palabras, he podido llamar Entbosung, des
desdiabilización. En un mundo desdiabolizado, el cálculo de valores y desvalores sustituye el sentido de la proporción y del bien. A fines del medioevo, en tiempos de un primer aflojamiento del sentido de la proporción y de los inicios de la dependencia hacia las mercancías, se desvaloraron las capacidades innatas de la gente del pueblo, generando demandas y dependencias nuevas. A partir de las expropiaciones violentas del tiempo llamado de la acumulación primitiva desde el siglo XV en Europa, el desvalor fue el estado cero de toda acumulación, la destrucción original de capacidades que permite iniciar la espiral de las necesidades creadas, destructoras de más capacidades, y con ello de nuevas dependencias. El desvalor es un proceso lento y progresivo de destrucción de autonomía. El desvalor erosiona esta cualidad diferente del poder, que el filósofo Spinoza llamaba potentia, que es la disponibilidad inalienable de hacer o no hacer, autonomía en estado naciente. La lenta modernización de los pueblos y la debilitación paralela de su autonomía han dividido el mundo entre un norte rico y un sur pobre y en parte mísero, una grieta que se reproduce en cada campo, ya que el norte tiene su sur pobre y el sur su norte escandalosamente rico. Estos dos campos opuestos tienen una característica en común: la erosión de su autonomía, es decir, de su potencial, y una dependencia, mayor entre los ricos que entre los pobres, de inyecciones crecientes de desvalor. Puede formalizarse la correlación entre la dependencia de mercancías y la destrucción de la autonomía. A mayor necesidad de atiborramiento mercantil, menos potencial y autonomía. El punto 5 es el libro de Magil. Esta dependencia es síntoma de un síndrome de inmunodeficiencia cultural adquirida. Además, a la modernización la acompaña un proceso de polarización social, es decir, un aumento constante de la distancia entre los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo. Entre mayor la mercadodependencia de pobres y ricos desprovistos de autonomía, más polarización social, como para camuflar su común miseria. Esta visión crítica no es la de los libros de historia oficiales, donde la modernidad se describe como una época de conquista de nuevos derechos y libertades, de descubrimientos de todos tipos y de creciente riqueza material. La historia oficial es una epopeya de victorias sobre las trabas de las tradiciones, los rezagos del pasado y el subdesarrollo de formas de organización económica y política heredadas del pasado. La historia oficial es también un recuento retroactivo de los triunfos del Estado y del mercado. Es retroactivo porque, partiendo de la situación actual como punto de llegada, examina como en un retrovisor las aportaciones de cada época a la situación moderna, pasando por alto no solo las pérdidas, sino también las formas que, sin conducir a la situación moderna, encarnaron el espíritu de otras épocas. La historia oficial es una historia totalizadora del desarrollo de todo lo que hoy se considera bueno: la educación, la salud, el progreso, las comunicaciones, el mercado mundo y, por supuesto, el desarrollo. La historia oficial se presenta como una historia del desarrollo de formas de ganancia y de acumulación de poder en el único registro que cuenta para ella, el del desvalor, criterio de evaluación de toda ganancia y de todo progreso. Esta historia es ciega a las pérdidas que los pueblos pueden haber sufrido en los últimos 500 o hasta 1000 años. Por ejemplo, existen algunos trabajos de historiadores de las pérdidas alemanes donde se documenta la restricción del vocabulario de los olores o del vocabulario de los sabores y de las sensaciones táctiles en los principales idiomas europeos en el curso del último milenio. Cita: el viejo alemán tiene 3 veces más palabras para fragancia que el moderno alemán. Sostengo la tesis que el creciente monopolio de la dimensionalidad cartesiana sobre la percepción sensual del espacio debilitó o extinguió el sentido del aura. Cierra cita.
Es el Iván Illich. Estas pérdidas dan testimonio de un progresivo empobrecimiento de las percepciones, una pérdida mayor muy poco documentada por los historiadores. Al respecto, el eórico intento del historiador francés Alain Corbin de describir los mundos odoríferos de épocas pasadas es una de las honorables excepciones. Alain Corbin, el perfume o el miasma, el olfato y el imaginario social, siglos XVIII y XIX, en México, Fondo de Cultura Económica, esta historia del olfato parte del hecho histórico que la ciencia se dio a la tarea de reeducar los sentidos. Corbin rompe con la historia totalizadora, cuyo discurso grandilocuente y cerrado apunta siempre al enseñoramiento de valores y formas de mirar de los que manejan el poder. Los capítulos de la historia oficial dedicados al desarrollo de las ideas son muy ricos y detallados, pero los que deberían tratar de la historia de las percepciones o de la historia del cuerpo percibido, que es parte de ella, son prácticamente vacíos. Iván Illich, H2O y las lagos del olvido, reflexiones sobre la historia de la materia, aquello de lo que las cosas están hechas. En esas páginas, este ensayo se aboca a lo que las historias oficiales ignoran, la historia de las percepciones de una materia particular, el agua y de sus poderes mitopoéticos. Ramón, ¿quieres hacer un comentario hasta ahí o seguimos? Bueno, yo esperaría terminar por lo menos este apartado y antes del 2, entonces hago el comentario, ¿no? Muy bien, Ramón. Continúa alguien que quiera tomar la palabra. Continúo. Las pérdidas mayores registradas en los últimos 500 años conciernen las formas tradicionales de subsistencia arraigadas en la cultura material particular de cada sociedad. Aquí la pérdida de los conceptos que permitirían conceptualizar las pérdidas es parte de ellas. Cuando desaparecen las palabras diferenciadas que designaban olores y sabores, es muy difícil documentar su desaparición. Y cuando el lenguaje de los economistas hubo relegado al limbo del subdesarrollo los términos que permitían hablar del sustento autónomo de los pueblos, ¿cómo hablar de la subsistencia en tanto modalidad de la cultura material radicalmente diferente de todo lo que hoy se designa por la palabra economía? Lo que necesitamos no es abolir por completo el recuento de ganancias y desarrollos de la historia oficial. La corrección de la caries dental o de la presbicia, y no estoy hablando de los sanitarios dentro de las casas, son aciertos a los que las personas de mi edad no estarían fácilmente dispuestas a renunciar, pero habría que volver a integrarlos como correctivos en una historia que no se ciegue a las pérdidas de vivacidad de la percepción y de la presencia carnal al y del mundo. Los siglos de la modernización, que Karl Polanyi calificó de gran transformación, Karl Polanyi, la gran transformación, en su prefacio a la edición francesa, el indianista, filósofo, historiador de las ideas económicas Louis Dumont define con gran claridad la esencia de la marcha a la modernidad o modernización según Polanyi. Es un proceso histórico de desempotramiento o desincrustación, en inglés disembedding, que permitió la emergencia de esferas sociales separadas, autonomizadas como la educación, la religión, la política o la economía. Esfera cuya emergencia por desempotramiento fuera de una trama común es el hilo conductor de todo el libro de Polanyi. Sí, podemos, si quieren que comente yo un poco. Falta un pedacito nada más, creo, del párrafo. Ah, ok. Los siglos de la modernización que Karl Polanyi calificó de gran transformación fueron para Iván Illich, su gran lector, una época de despiadada guerra del mercado y del Estado nacientes contra la subsistencia. Quisiéramos meditar sobre esta afirmación.
Sí, en realidad, bueno, no quiero extenderme. Estamos ante un texto que tiene muchas maneras de ver el mismo problema desde muchos ángulos. Entonces, este primer capítulo lo asume desde un punto de vista y después en los otros va a ir como tratando de ver un árbol no solo desde la, digamos, perspectiva que tiene uno cuando se para uno frente a un árbol, sino justamente darle la vuelta para entender todas las aristas que tiene un fenómeno. Es ese de las cosas que Jan siempre hacía justamente para estar encarnado, situado en su relación con todo, ¿no? Y eso creo que es muy importante aquí. Es un texto que por supuesto desde el principio está planteando, como decía yo al principio, eh, todo el proceso por el cual el capitalismo quiere deshabilitar las capacidades, no solo las capacidades innatas de los pueblos, como dice, sino él está planteando que también quiere deshabilitar, quiere romper las relaciones que guardan las comunidades, los pueblos, las personas con su entorno, ¿no? Con su entorno de subsistencia, justamente, con su manera de resolver lo que más importa, como decimos muchas veces, lo que más nos importa, y tratar de sustituirlo justamente con algo que deje fuera a la gente de sus propias capacidades y que permita empezar un sinfín de mediaciones de los cuales ya va a empezar a hablar ahora cuando habla de la enajenación originaria. Y entonces, él lo que está planteando aquí en este primer capítulo es, yo siento un, como un foco pone en lo que es romper la proporción, romper ese estado en donde nosotros nos podemos relacionar con nuestro entorno porque estamos justamente en nuestro cuerpo ejerciendo nuestras relaciones, resolviendo lo que nos importa y teniendo una relación plena con la naturaleza, la tierra, nuestra propia labor, etcétera, ¿no? Y claro, cuando viene este proceso del cual habla Polanyi, que es la gran transformación, en realidad lo que estamos viendo, ese proceso que ahora lo va a describir en el siguiente capítulo de varias maneras, en realidad es un rompimiento de esa proporción para entrar al mundo de la dislocación, para entrar al mundo de lo que dice Polanyi es la desincrustación, el disembedding, que podría hasta decirse un desmadramiento de las relaciones, es decir, se salen de cauce las relaciones, se salen de su entorno que las contiene y que le dan pertinencia a todo lo que hacemos. Entonces, sí, todas las metáforas de que habla Jan, que le dice desincrustación y desarraigamiento, todo esto es como una desproporcionalidad que surge en el mundo y que va dislocando en proceso tras proceso hasta llegar a la enormidad que tanto Illich como Jan, como la misma Hannah Arendt hablan y es lo que se ve en el mundo hoy en día. Eso sería justamente esa época despiadada de guerra del mercado y el Estado contra la subsistencia. Lo dejaría yo aquí para seguir avanzando. Claro, hay un punto importante hacia el final de este capítulo en donde además nos está anunciando también que hay una normalización de esto, de tal manera que ya no podemos tener las herramientas, esta deshabilitación es tan tremenda que ya no podemos tener las herramientas para poder entender que nos están deshabilitando. Lo dice cuando dice aquí la pérdida de conceptos que permitirían conceptualizar las pérdidas es parte de esta deshabilitación. En fin, sigamos, ¿no? Sigamos. Ramón, ¿puedo comentar algo rapidito? Sí, claro. A mí lo que me parece súper interesante y que lo hemos planteado en la red mucho tiempo es el entrecruce del pensamiento de Jan, pues con muchas propuestas feministas que han estado planteando la importancia de las percepciones y las emociones para relacionarse con el mundo, ¿no? Y este sentido común que él habla, pues nos ha hecho no darnos cuenta
que nos hemos desconectado. Estamos tan desconectados que no tenemos conciencia de que estamos desconectados, ¿no? Y el ejemplo que él pone, pues es muy interesante de la cantidad de palabras que había para nombrar los olores y ahora se nos ha homogenizado el mundo. Y lo mismo podemos decir con los colores, ¿no? Muchas cosas que nos permitían la sobrevivencia desde las percepciones se han ido homogenizando y bueno, solo decir que me llama mucho la atención, pues porque es algo pues todas estas visiones de la antropología de las emociones ha venido del feminismo y de la antropología de las percepciones, cómo se entrecruza en este diálogo. Sí, y ya que tú tocaste el punto de esto del sentido común, él le planteaba sentido común controversial y lo platicábamos así en repetidas ocasiones, que él decía, capaz que le tendríamos que decir sentido en común, no tanto sentido común, sino sentido en común, para establecer justamente que hay dos lados, que siempre hay una mutualidad para ese sentido, ¿no? Y que de alguna manera esta mutualidad es lo que le da sentido al sentido, valga la circularidad de la frase, ¿no? Pero sí tiene que ver con todo esto que planteas, Aida, y gracias por recordar. Continúa, Marco. La enajenación originaria, abandono de la autonomía. Pequeña reflexión sobre los orígenes de nuestro tiempo. Primero, ¿qué entendemos como la época moderna o la modernidad? La modernidad es la época actual, como se vive en las ciudades. Hay carros en las calles, todo está iluminado de noche, hay aviones en el cielo, hay edificio alto, de concreto, acero o vidrio. Interrumpo esta descripción apenas empezada porque parece trivial. Es que nosotros los modernos urbanizados sufrimos de una síndrome de deficiencia adquirida de la imaginación. Nos hemos vuelto casi incapaces de imaginar una realidad que no sea moderna. Ciudades no bañadas de luz eléctrica de noche, casas sin sala de baño, o estas sin agua fluyendo en los grifos y sin pasta dental. Espacio público no invadido por estos pseudopodos de la esfera privada llamados automóviles. En otro registro, desprendido de estas trivialidades, poco tiene el valor de enfrentar la extrema extrañeza de la modernidad. A ver la nota. Ivan Illich, homenaje de Ivan Illich a Jacques Ellul. La perte de sens, París. En su homenaje al filósofo de la técnica, Jacques Ellul, en ocasión del festejo de sus 80 años en Bordeaux, Illich menciona dos preguntas profundamente abrumadoras respecto al carácter de extrema extrañeza histórica de la modernidad. La primera es la imposibilidad de comparar la técnica moderna y sus terribles consecuencias con la cultura material de otra sociedad, cual sea. La segunda es la necesidad de ver que esta extravagancia histórica es la culminación de una subversión del Evangelio por su mutación en esta ideología fundamentalmente llamada cristianismo. Según Ivan Illich, un adagio latino condensa el carácter de extrañez de la modernidad. Corruptio optimi quae est pessima. La corrupción de los mejor es lo peor. Así. La cultura material. En tiempos premodernos, en cada pueblo, prácticamente en cada valle, la subsistencia se apoyaba en una cultura material. Lo que se entiende aquí por cultura no es ni la erudición ni la capacidad de apreciar las formas elitistas del arte, música clásica, pintura, poesía, literatura, sino un entremado popular de conocimientos, de saberes, de forma de percibir, construyendo una forma de ver el mundo o una cosmovisión, y un peculiar entramado entre los espacios y los tiempos de los géneros, es decir, de las mujeres y de los hombres. La cultura material es el conjunto de saberes
percepciones y procedimientos y relaciones de género que, en una cultura dada, aseguran el equilibrio de la sociedad con el mundo material. El desvío de producción. Viendo la cosa otra vez a ras de tierra, más analíticamente quizás, podemos añadir que la modernidad es también la época donde la mayoría de la gente ya no trabaja en el campo, ni construye su casa, ni hace sus muebles, sino que tiene un empleo en la industria o en la burocracia con el que gana un sueldo que le permite comprar lo que ya no sabe hacer. Y lo que no sabes hacer es casi todo. Es casi todo. La gente que tiene un empleo ya no produce comida, ni construye su casa, ni cría animales, ni elabora su instrumento de trabajo, y ha perdido toda habilidad de hacerlo. Se habla de la división social del trabajo, como de un simple proceso de racionalización. Haz lo que mejor sabes hacer, y solo esto, aun si es poco. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Pero se olvida una dimensión de esta racionalización, la principal, que perdemos la relación que teníamos con todo lo que dejamos que otros hagan para nosotros. Esta es la galopante heteronomía implícita en esta racionalización. Cada uno acaba trabajando en algo que personalmente no le sirve ni le interesa más que como medio de obtener un sueldo con el que comprará comida, pagará la renta de su departamento, la colegiatura de su hijo, el coche para ir al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente que trabaja así renuncia por contrato a todo control sobre los frutos de su trabajo. El trabajador empleado en una fábrica de armas, por ejemplo, no tiene la menor intención de hacer instrumentos de muerte. Solo quiere conseguir dinero para rentar una casa, llenar la canasta familiar, pagar a los médicos, dentista y maestro, sin los cuales no podría cumplir su papel de pater familia. Son los dueños de la fábrica quienes transforman el trabajo comprado al trabajador en fuerza de destrucción. Jean-Pierre Dupuis llama detour de producción, rodeo o desvío de producción. Allora, pour une catastrophe éclairée, quand l'imposible es certain. París. Hacer un rodeo para circular más rápidamente, abstenerse de consumir hoy para invertir y consumir más mañana, bajar para prepararse a subir más alto, son detour, desvío de intenciones. Renunciar a los actos múltiples o concretos de la subsistencia en favor de los gestos estandarizados de la producción industrial es un desvío de producción. En la base del desvío de producción siempre hay una lógica de maximización. El que se desvía de su modo de producción, de subsistencia, puede esperar obtener más de lo que ahora cuenta para él. Lo más frecuente es que este desvío sea el resultado de una coerción cuyo estilo moderno examinaremos al fin de este ensayo. En el texto de Tour et Sacrifice, The Challenge of Ivan Illich, Nueva York, United State University of New York, 2200, Dupuis es más explícito. Los seres humanos se caracterizan por su capacidad de desviarse del camino más directo para mejor alcanzar su fin. Pueden abstenerse temporalmente de consumir e invertir. Puede rechazar una buena oportunidad en favor de otra, mejor más tarde. Según Dupuis, en la sociedad industrial, el desvío de producción, originalmente un medio, se ha vuelto un fin. El desvío. Esta situación donde el trabajador que quiere obtener los medios de subsistir la vida de su familia tiene que producir otras cosas, frecuentemente destructivas y que no tiene nada que ver ni con su subsistencia ni con sus intenciones. Sería interesante examinar las ligas entre el desvío de producción y el desvío de poder, mediante el cual muchos gobernantes usan el poder que le han conferido al pueblo
no para defenderlo, sino para promover intereses generalmente privados que son ajenos al pueblo. Los dos tipos de desvío tienen en común una pérdida de involucramiento, una despolitización fundamental, pero una elaboración más detallada del concepto de desvío de poder rebasaría los límites de este ensayo. Fundamentalmente, el desvío de producción es un quid pro quo, un qué con el fin de el trabajador quisiera comida sana en la mesa familiar, pero en vez de cultivar lechuga y tomate o acelga y criar pollo, tiene que sentarse en una oficina 8, 9 o 10 horas al día. De hecho, en la época contemporánea, la mayoría de los trabajadores ya no trabajan en fábrica, sino en oficinas. Pero los frutos de su trabajo están igualmente desviados de sus fines y de sus intenciones. Por ejemplo, el empleado que lleva la cuenta de una fábrica de producto químico puede contribuir sin querer a la producción de agrotóxico. Quiere verdura limpia, pero está obligado a producir veneno que se echarán al campo. Molde del trabajo enajenado. En los debates de izquierda sobre el trabajo, se ha usado un concepto más filosófico para definir esta situación de desvío de intenciones, en la que los trabajadores están obligados a hacer cosas contrarias a sus intenciones y a los intereses de su familia y de sus compañeros. Se ha dicho que los trabajadores estaban enajenados de su trabajo porque no se reconocen sus resultados finales. Para el gran filósofo alemán de origen medio holandés Karl Marx, 1818-1883, la enajenización no es un sentimiento ni un estado mental, sino una condición económica y social. Es la separación de los trabajadores de los productos de su trabajo. El objeto que el trabajo produce se representa como algo opuesto a él, como una fuerza independiente del productor. Manuscrito de 1844. Los trabajadores industriales están constantemente confrontados a los frutos de su trabajo, percibido como fuera de su control, como fuerza que lo domina. Además, el trabajo en la fábrica es forzado, compulsivo. Sin la compulsión física, el trabajador rehuiría del trabajo. Al principio de la era industrial, la compulsión era física, era el hambre, o mejor dicho, la amenaza del hambre. Los economistas de la tradición liberal, es decir, los primeros economistas modernos, racionalizaron una llamada ley del hambre. ¿Había la nota o...? No creo. Racionalizaron una llamada ley del hambre, que preconizaba usar la amenaza de hambre como fuerza de coerción para obligar a los campesinos desterrados a trabajar. En ley de escasez, axioma fundamental de la nueva economía. Según la versión capitalista de esta, el trabajador es un mero componente de la producción, a un lado de las máquinas. El trabajo muerto, es decir, los resultados del trabajo pasado, domina sobre el trabajo vivo, el de los trabajadores actuales, y se agrega a la fuerza de coerción. Eso permite que las relaciones entre las personas tomen la forma fantástica de relaciones entre cosas. Sin desvío de producción, característica general del trabajo capitalista industrial, no puede existir esta forma de enajenación del trabajo. Cuando el trabajador produce, por lo menos en parte, lo que come y come lo que produce, debemos dudar hasta de la adecuación de la palabra trabajo para describir sus actividades productivas polivalentes. Estrictamente hablando, el trabajo, palabra que deriva del latín tripalium, nombre de un suplicio, es una actividad impuesta por compulsión en cuyo fruto el trabajador no se reconoce. Sin el desvío de producción originario que instituye el trabajo propiamente dicho, puede haber despojo violento de los productos agrícolas, tala, cuerva y gabela. Pero no trabajo, me perdí, pero no trabajo en el... ¿Qué pasó? Ok, disculpa. Tala es el tributo señorial. La corvea
era la prestación personal, gratuita a favor de los señores feudales, a quienes debían los vasallos cierto número de jornada de trabajo personal, o de sus caballería o carros. La gabela es el tributo, impuesto o contribución que se paga al Estado, o la carga, servidumbre, gravamen. Entonces, despojo violento de los productos agrícolas, pero no trabajo en el que el trabajador no se reconozca. La primera manufactura y fábrica industriales fueron lugares de amaestramiento físico de campesinos desposeído en vista de su adiestramiento al trabajo enajenado. Gracias, Marco. Súper interesante. Continúa, Aida, ¿podrías continuar, por favor? El trabajo enajenado entre el urbanismo razonable y las grandes obras inútiles y destructoras. En todas las grandes ciudades se hacen proyectos de vialidad. Los caminos, las banquetas, las calles bien trazadas son el fruto del trabajo de los cavadores, albañiles, ingenieros, etc., a quienes, gracias al sueldo, estas obras ofrecen una manera de llenar la canasta familiar. Dentro de ciertos límites son útiles, aun si su utilidad no resulta de las intenciones de los trabajadores reorganizados como piezas de una gigantesca máquina. Vamos a ver qué dice la página, la nota 17. Lewis Mumford, El mito de la máquina. Las primeras grandes máquinas no fueron mecánicas, sino humanas. La organización de grandes números de hombres y mujeres para la realización de vastos trabajos colectivos, como por ejemplo las pirámides de Egipto. Son estas máquinas humanas que Mumford llama megamáquinas. Sin embargo, la comparación entre las convenciones que permiten coordinar el trabajo enajenado en grandes obras útiles o inútiles, y lo que Mumford llama la megamáquina es superficial. Se supuso mucho tiempo que la organización de los hombres en la gigantesca máquina capaz de construir las pirámides de Egipto requirió un poder centralizado de preexistencia, capaz de ejercer una coerción totalitaria. La egiptología reciente parece invertir la proposición. Sería la organización que permitió la construcción de las pirámides lo que originó los poderes del Estado faraónico ulterior. Esta hipótesis es incompatible con la idea de la sola coerción. En el origen de la mega máquina habría habido cierto entusiasmo popular. Por lo menos la masa de constructores no estaba constituida de esclavos. Continuamos. La 17 era. Aquí está. Pero en las grandes ciudades, muchas obras rebasan límites de tamaño y de costo más allá de los cuales se vuelven más nocivas que útiles. Por ejemplo, en la Ciudad de México se construyeron segundos pisos de pago en muchos ejes viales. Esos segundos pisos introducen una nueva discriminación. Los automovilistas demasiado pobres para pagar la cuota tienen que circular a vuelta de rueda por las vías de abajo, casi constantemente congestionadas. En cambio, por las vías de arriba como las vías de arriba cuestan, tienen pocos usuarios y son rápidas. Reflexionamos sobre este ejemplo. Los automovilistas de abajo pagan los segundos pisos con sus impuestos como los de arriba, pero este gasto sirve para crear privilegios para los de arriba. Transferencias netas de privilegios de los pobres hacia los ricos. A la creación de privilegios para los ricos con el trabajo enajenado y los impuestos de los más pobres, Ivan Illich les llama transferencia de privilegio. Bueno, es la referencia a un libro, página 18. En este ejemplo de los segundos pisos de la vialidad en la Ciudad de México, el desvío de producción de los constructores, que no tienen otra intención que la de obtener sustento de su familia, es trabajo enajenado, porque una vez realizada la obra no va a tener utilidad ni sentido para ellos y va a contribuir a imponerles transportes obligatorios más largos. Esas horas suplementarias de transporte compulsivo se agregan ahora al trabajo muerto, enajenado, al que se enfrenta el trabajador vivo. Más allá de ciertos límites, las grandes obras viales destruyen la amenidad de los barrios
por ejemplo, cuando el segundo piso pasa a la altura de los dormitorios de los habitantes. A principios del año pasado, la revista electrónica Desinformémonos inició una campaña contra las grandes obras inútiles e impuestas. Después de documentar casos europeos como el proyecto del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes cerca de Nantes en Francia y del tren de alta velocidad de Lyon, Francia a Turín, Italia, documentó varios proyectos mexicanos como las minerías canadienses en territorio sagrado Wixárika y el acueducto Independencia Sonora que afecta al pueblo yaqui y parte de las ciudades vecinas. Los trabajadores que construyen estas obras no quieren ni la destrucción ecológica ni los gastos públicos que ocasionan. Como son también ciudadanos y contribuyentes, deberían poder decidir lo que se va a hacer con los resultados de su trabajo, si va a servir a su comunidad, si no va a dañar a otras comunidades, si no va a ser demasiado caro, pero no pueden. Hace unos 40 años, una revista alemana de izquierda, vamos a ver cuál revista, Technologie en Politik, editada por esta editorial, Okay. Vamos por arriba. Empezó a arengar a los trabajadores sindicalizados a debatir sobre las finalidades del trabajo y no solo a exigir una mayor porción del pastel económico o, para retomar el lenguaje de esta época, a tratar de reapropiarse la plusvalía de su trabajo, ya que el desvío de producción exige la renuncia del trabajador a decidir la finalidad de su trabajo. El haber orientado las reivindicaciones sindicales en un mundo laboral dominado por el trabajo asalariado hacia la reivindicación de abstracciones resumidas en cifras ha roto el nervio de la economía moral. Vamos a la pie de página 20. Edward Thompson, autor of The Making of the English Working Class de Nueva York, compara las luchas sociales de mediados del siglo XVIII, los enfrentamientos entre campesinos y los enviados del rey que venían a vaciar sus graneros para alimentar a los soldados, con las luchas obreras, un siglo más tarde. En el siglo XVII, grupos de mujeres y hombres frecuentemente vestidos de mujeres emboscaban a los convoys del rey cargados de trigo debidamente pagado y transferían las cargas a sus propios vehículos y volvían a colocar el trigo en los graneros del pueblo. Lo que defendían estos campesinos no era su economía en el sentido moderno, sino lo que Thompson llama la economía moral, fundada en la subsistencia y en el derecho de cada pueblo a defenderla. En cambio, en las luchas sociales de mediados del siglo XIX, hombres y casi solo hombres defienden su participación en la redistribución de los valores generados por el trabajo abstracto, para entonces, si no exclusivamente, sí mayoritariamente masculino. No sé si me quiere seguir, Servando. Volvemos para arriba. Me quedé en la página, en la nota 20. Ajá. La colonización del imaginario. Sí. Buenas noches, me voy a disculpar porque estoy un poco agripado, entonces tengo una voz horrenda. ¿Quieres que siga alguien más entonces? Sí, por favor. Márgara. Sí, yo puedo seguir. La colonización del imaginario. 1. Una de las razones de la enajenación de los trabajadores de los frutos de su trabajo es que la gente minoritaria de arriba, la que tiene algún control sobre el Estado y sobre el mercado, tiene un proyecto que discrepa completamente del proyecto de buena vida en el presente de las mayorías de abajo. Es decir, que tiene otra percepción del tiempo, quiere controlar el futuro y para ello acumula el capital que proviene del trabajo de la gente de abajo para realizar su visión de un mañana superlativo, mejor y más grande. El futuro que ellos sueñan es un mundo donde todo será más todo, más rápido, edificios más altos, medios de transporte más veloces, más dinero en las arcas del Estado para construir edificios aún más altos, más autos, trenes y aviones más rápidos y acumular aún más dinero. Es esta una transformación constante y sin límites de la cultura material, que llaman la modernización. Su concepto de modernización no conoce la saciedad, ignora todos los límites. Según ellos, modernizar es construir ejes viales más anchos y luego, cuando se llenan, segundos pisos. Qué fuerte, ¿verdad? Modernizar las ciudades es llenarlas de infraestructuras, cuyas formas aerodinámicas simbolizan el movimiento, mientras los promedios de velocidad en las carreteras decrecen.
Modernizar la economía es impedir la subsistencia tradicional, dificultar la venta de productos locales e invadir los mercados con productos extranjeros. Modernizar la política es transformarla en un mero juego electoral, reducirla al depósito de un voto en una urna cada 3 o 6 años. Modernizar la educación es transformarla en un consumo de información. Modernizar la salud es transformar a los pacientes en subsistemas de un sistema biomédico. Modernizar la lengua es despreciar el habla local e imponer la lengua estandarizada del Estado y del mercado internacional. Modernizar el sistema de transporte de las ciudades es diseñarlo para que haya más transferencia de privilegios de los pobres hacia los ricos, y no solo de los automovilistas menos ricos hacia los más ricos. Gracias, Margara. Ramón, ¿quieres hacer el comentario? Claro, como ustedes ven en esta segunda parte, no solo se complementa lo que ya dijo en la primera sección, sino que le da su redondez a esta argumentación que plantea una visión, llamémosle microscópica, detallada de lo que se conoce como la acumulación originaria, que no es que haya ocurrido una sola vez en la vida, sino que ocurre en cada acumulación. Y entonces estamos hablando justamente de cómo procede el capitalismo para impedir, lo hemos dicho ya de muchas maneras, para impedir que la gente resuelva por medios propios lo que más le importa. Esta formulación, impedir que la gente resuelva lo que más le importa, acaba siendo la fórmula por la cual la gente queda precarizada, fragilizada, despojada de sus relaciones más fundamentales, arrancada de sus entornos de subsistencia donde podía resolver sus necesidades más inmediatas, y todo eso que ni siquiera llamarle necesidades, sino y todo eso que realmente le importa a la gente, a las comunidades. Y además el capitalismo está empujando todo también un desmoronamiento, una erosión, una prohibición, incluso un menosprecio de todo lo que son los medios, las estrategias, los saberes de los pueblos. O sea, toda esa cultura material de la que habla Jan, y que también comparte la obra de Iván Illich, toda esa cultura material que es justamente la forma más amplia de la cultura, está siendo erosionada brutalmente como medio de precarizar a la gente hasta el extremo de convertir su labor creativa, volverla trabajo enajenado, en donde no puede decidir de ninguna manera lo que va a producir, y más bien tiene, como bien decía Jan, tiene que ocuparse en producir otras cosas para ganar dinero, para poder comprar la comida que hubiera podido producir si lo hubieran dejado resolver por sus propios medios eso que más le importa, que es más importante que la propia subsistencia, que la producción, digamos, propia de alimentos. Por eso la gente en las comunidades insiste tanto en que cuando se tiene soberanía alimentaria, en cuando se tiene una autonomía de producir los propios alimentos, no le tienen que pedir permiso a nadie para hacer lo que quieren ser. Y justamente por eso es que el capitalismo se ha empeñado en derruir todas esas capacidades. Este párrafo final que leyó Márgara es totalmente diáfano de todo lo que es la obra de todo este grupo, no solo de Jan. O sea, estamos hablando de la educación, la supuesta educación, estamos hablando de ¿cómo llamarle? Como manoseo de la gestión de la salud, que en realidad administra los remedios de tal suerte que la gente se mantenga, ahora sí que dependiendo de los expertos, es otra manera más. Son como 3 maneras muy concretas y muy fuertes en las que va avanzando la dinámica del capitalismo. La primera es arrancar a la gente de su entorno de subsistencia, la segunda es deshabilitarlos en las formas y en los, ¿cómo llamarle?, las estrategias y saberes más concretos con los que logra tener
esa subsistencia. Y la tercera es hacernos dependientes a partir de mediaciones sin fin que nos ponen en manos de expertos, tanto para la salud como para la educación, como incluso para la justicia. Y por eso también puede decir Jan que se está hablando del emparejamiento que puede haber entre el desvío de producción y el desvío de poder, ¿no? Que finalmente es como está operando hoy en día el Estado en el mundo, los estados en el mundo, y que es una suerte de privatización de los gobiernos que ya no trabajan para el bien de la gente, ya no mandan obedeciendo, sino que en realidad están empujando todo el programa de lo que son las empresas, las corporaciones, todo eso que vemos repetido en todos lados. Esto, sin duda, además desata, como decíamos al principio, desata una dislocación de procesos que, como ya también se ha visto en la obra de Marx, y la misma Hannah Arendt hablaba de esta enormidad de procesos que finalmente, pasado un umbral, se vuelven en contra de, o sea, esta producción desmedida de procesos y mediaciones, pues llega un momento en que se vuelve en contra de la propia sociedad que los está empujando. Y estamos en ese momento en donde además nos hemos vuelto ahora sí que una parte de ese sistema, justamente no poder decidir para dónde tenemos que dirigir nuestra creatividad, nuestra labor creativa, nos hace ser pues parte de un sistema que nos tiene presos ahora sí que en sus mecanismos, en sus maquinarias, y nos tiene absoluta y totalmente fragilizados con la normalización de que tampoco podemos darnos cuenta, y justamente la subversión y la autonomía serían poder darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo y poder zafarnos de eso y empezar a empujar por autonomía como lo están haciendo las comunidades indígenas, campesinas, que siguen pensando que es muy importante tener una relación con la tierra, tener una relación significativa, proporcional, que finalmente encarna en la situación en la que cada quien está, en la que cada comunidad está, y que depende, como bien señalaba Aida al principio, depende de una mirada microscópica detallada de todo lo que es nuestra situación y de cómo podemos actuar en esa situación para nuestros propios fines, con los cuidados permanentes a los detalles y a las tareas cotidianas más significativas en la cotidianidad, y que establecen de inmediato otra racionalidad entre las personas y no esta transformación, esta gran transformación que en realidad, como bien decía Jan mismo, esta deshabilitación es la despolitización fundamental, es decir, es la pérdida de involucramiento en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, quedamos fuera de todo, y al quedar fuera de todo nos pueden imponer todo porque no tenemos ningún, ¿cómo decir?, ningún vínculo con lo que realmente requerimos y cómo lo queremos lograr, ¿no? Sino que estamos a expensas de lo que el poder decida hacer con nosotros, desde el poder más cotidiano hasta el poder más amplio internacionalmente hablando, ¿no? A mí me gustaría dejarlo ahí, creo que la plática va para mucho y que estaría muy bien que ustedes comentaran, y que finalmente todavía nos falta una tercera parte para la siguiente sesión que podamos vernos, pero que si ustedes empiezan a hacer comentarios y conversación entre todos y todas, creo que podemos abundar más, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Ramón. Pues, doctora Silvia Marcos, no sé si tenga algún comentario antes de iniciar la tertulia. Pues yo creo que yo lo dejaría, yo haría lo que a mí me sorprendió un poco, sorpresivamente, es lo que dijo Aida, o sea, cómo citó exactamente lo que a mí me llamó la atención, porque definitivamente, aparte de
este síntesis que acaba de hacer magnífico Ramón, porque es toda una crítica de cómo funciona la sociedad o cómo funciona el capitalismo, cómo estamos heteronomizados, cómo la autonomía ya cómo se tejió esto de una manera tan, ¿cómo podríamos decir? Casi que dan ganas de pensar en una conspiración, ¿verdad? De cómo se tejió todo para hacernos totalmente dependientes y para que ni nos demos cuenta que somos dependientes y para que ni sepamos cómo. Yo creo que esa es una de las grandes aportes que hace el pensamiento de Jean Robert, que va en conjunto con el pensamiento de Illich. O sea, fueron dos pensamientos, como Jean lo dijo una vez, dice, cuando se conocieron y conversamos muchos años, dijo. Lo dijo muy lindo, muy sin una sofisticación así protagónica, pero sí fue una conversación muy profunda y de todo el colectivo que nos permite a través de una pequeña grieta o de una pequeña fisura, ver cómo está todo estructurado para volvernos dependientes. Esta parte final es impresionante, es impresionante. La síntesis que leyó Márgara es casi poética, yo diría, casi poética, cómo se refiere a cada uno como en síntesis que ya lo elaboró previamente. Entonces, pues aparte de eso, a mí lo que me había llamado mucho la atención como feminista y que pues quisiera yo, pues volver a puntualizar eso, es reflexiones sobre la historicidad de la materia. Esto es así como lo llamó Iván en H2O, sobre el agua. Es historiadores de las pérdidas, que se documenta restricción del vocabulario de los olores, que lo mencionó, o del vocabulario de los sabores y de las sensaciones táctiles en los principales idiomas europeos, pero en todos los. Yo creo que si hay una investigación se va a encontrar eso especialmente fuerte en los idiomas de los poderes de los países capitalistas más desarrollados, entre comillas. En el curso del último milenio, el viejo, bueno, aquí dice que el viejo alemán tiene 3 veces más palabras para fragancia, pero esto, como lo decía muy bien Aida, el pensamiento feminista o la teoría feminista, desde el inicio estábamos tratando de encontrar esa yo le llamo corporización de la teoría. O sea, andábamos buscando esa parte que ya se había perdido, que ya estaba totalmente neutralizada, que ya estábamos enajenados de los olores, los sentires. Y lo que es interesante en el pensamiento de Jan, cómo él va, y en la mayoría de sus escritos de Ixtus, que hay 39 artículos publicados, siempre hay una búsqueda, una parte que aterriza en cómo recuperar la corporización o corporeidad, como Ramón, tú encontraste un término muy, muy bueno para decirlo, en vez de encarnación, corporeidad. Entonces, esta parte une mucho, y quizá yo porque soy feminista y porque viví al lado de Jean Robert, y a lo mejor también por eso él, por la cercanía con mi pensamiento y por el diálogo permanente que tuvimos 50 años, ¿verdad? Un diálogo quizá no expresamente abierto, pero combinando nuestras propias perspectivas, combinándolas, discutiéndolas, y entonces él acabó muy perceptivo, muy enterado, muy interesado
en esa parte corpórea encarnada que las mujeres hemos estado reclamando. O sea, las mujeres, nosotras nacimos como feministas reclamando el cuerpo, porque la teoría o como diríamos, la dominación social del pensamiento nos tenía reducidas al cuerpo. Yo me acuerdo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar. En los primeros años del feminismo, Sara Lovera y yo buscábamos qué se escribía sobre las mujeres. Estoy hablando 72, 73 del siglo pasado. Teníamos que ir al área de sexualidad, porque todo lo que tenía que ver con mujeres, para los tiempos de esos de organización, en organización documental, todas estábamos reducidas al cuerpo. Entonces, eso también propició que nosotras empezáramos a querer teorizar desde el cuerpo. O sea que hay toda una historia previa de pensamiento crítico, porque es pensamiento crítico histórico, que ahorita nos permite juntar desde ese tiempo, esos 50 últimos años, en que las mujeres hemos estado teorizando y cada vez enfatizando esa parte del cuerpo. Entonces, para mí, enfatizando lo que nos da el cuerpo, lo que impide el cuerpo, cómo se conceptualiza el cuerpo, o sea, hay miles de estudios teóricos feministas, pero a mí me pareció muy sorprendente encontrar esa vivacidad sensual en los escritos de Jan, porque es todo este teórico muy, muy letrado, muy, con muchas citas griegas y latinas, muy filológico, y de repente encontrar al mismo tiempo esa especie de peso sobre lo corpóreo, sobre lo sensual, sobre los olores, porque en todos sus artículos, o por una causa o por otra, así como aquí lo encontramos, siempre hay esa recuperación que él encontró en algún escritor, en algún tiempo, y entonces se va hasta el medioevo para decir que hay una ruptura en donde todo lo que es sensual desapareció y se volvió secundario. Entonces a mí me parece, pues yo con eso lo dejo. Aquí hay una cita de Jan: sostengo la tesis que el creciente monopolio de la dimensionalidad cartesiana sobre la percepción sensual del espacio debilitó o extinguió el sentido del aura. Entonces hay toda una serie de propuestas de él muy enfocadas en esa encarnación, y que yo creo que es parte de un camino para la heteronomía, porque así como vimos el análisis, es como que es un camino, volver a lo sensual, a los sentidos, a los olores, a los sabores, a la tactilidad, a todo eso, es como un recuperar, o como es algo que asociado a recuperar esa heteronomía. Es mi lectura, es la lectura que yo hago, y pues ya con eso lo dejo. Gracias, Silvia. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Se abre la tertulia. Bueno, ya. A mí me ha gustado muchísimo la parte que he leído, todo. Y esto del desvío de producción, viendo otra vez a ras de tierra, podemos añadir que la modernidad es también la época donde la mayoría de la gente ya no trabaja en el campo ni construye su casa,
ni hace su mueble, sino que tiene un empleo en la industria o en la burocracia. Sí, estos me gusta porque también hay que recordarse, lo que de Ivan Illich me gustó muchísimo haber leído, es que ya no hablaba de derecha y de izquierda, porque decía que derecha e izquierda son parte del mismo sistema industrial. Y entonces esta parte, también leyendo todo lo que ya se ha leído hoy, nos tiene que hacer reflexionar sobre la poca diferencia que hay entre derecha e izquierda. Al final, no, o sea, yo casi no veo diferencia entre derecha e izquierda. Y por eso yo no hablo de crisis del capitalismo, no responsabilizo el capitalismo, porque de una forma el capitalismo nos hace creer que es la derecha. Y entonces estamos dando la culpa a la derecha cuando la solución o la mejoría podría ser la izquierda. Yo sugiero que se use el término monetarismo. Hablar de que el monetarismo lo que se ha llevado a toda esta crisis. Porque es el capital, principalmente es moneda. El capital, no se habla de capital humano, no se habla de capital, de otra forma de capitales, se habla principalmente de capital monetario. Y entonces, ¿por qué no empezar a decir bien, el monetarismo nos ha llevado a esta situación? Porque también la dependencia que tenemos es saber solo hacer solo una cosa para conseguir monedas. Y a través de la moneda, usarla para comprar o mantener la familia. Ahí nos lleva a analizar bien si la moneda está funcionando bien. Porque no hay cuestión. De hecho, solo la escuela austríaca decía que la moneda no era neutra. Mientras el mercado y todo el sistema nos hacen creer que el dinero, el monopolio de la moneda común y dinero, es neutral. Y entonces no hay investigaciones. Pero sí, había que investigarlo porque es un monopolio privado. Es un monopolio a intereses, a un precio altísimo. Y es criminal porque antes estaba respaldado por oro, por riqueza real, y desde 71, de manera descarada, no hay nada que lo respalde, porque ya desde la Primera Guerra Mundial se dijo que no había suficiente oro para respaldar el dinero, la moneda que se estaba haciendo. Y entonces me parece perfecto este texto para empezar a dejar de perdernos en lucha entre derecha e izquierda y unirnos en contra del monetarismo, porque esto nos abre la posibilidad de salir fácil. Si entendemos que es el dinero que está funcionando mal, la pregunta es, ¿hay alternativa? Y la respuesta es sí. Porque a dar valor al peso, al euro, al dólar, somos nosotros que lo respaldamos. Y entonces creamos otra forma de intercambiar los productos, regalando, prestando, haciendo trueque, usando otra moneda comunitaria o dinero artístico, dinero mercancía, se puede resolver. Bueno, esta es la aportación para empezar la tertulia de hoy. Súper interesante. Gracias. Un saludo. Gracias, Marco. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Aida? Yo quiero ser un poco provocadora. Mientras los escuchaba, pensaba yo que pues es muy interesante que estamos todos aquí reflexionando sobre el alienamiento del trabajo y cómo se han perdido habilidades y cómo no podemos ya hacernos cargo de nuestras propias vidas y cómo pues los intelectuales somos de los más inútiles que existimos para hacernos cargo de nuestras propias vidas, ¿no? Mi madre, que era una mujer muy, muy sencilla, que hacía tamales para vender, cuando varias de nosotros empezamos a llegar con la familia, con intelectuales, decían, ay, ya trajeron a otro inútil sobrecalificado a la familia, decía, porque todos tenían títulos y no sabían hacer nada. Y entonces es muy interesante porque creo que pues es una provocación también a nuestra propia alienación, ¿no? Cómo en esta división del trabajo nos hemos convertido en una élite crítica. No puedo hablar por todos, no los conozco a todos. Sé que a lo mejor algunos de ustedes sí saben hacer cosas con sus manos, pero la mayoría de los intelectuales de izquierda que yo conozco, con los que me he rodeado, y las mujeres todavía han guardado por la división del trabajo habilidades más de manutención por la ética del cuidado y por todo lo que sabemos, que la habilidad que se ha mantenido.
Bueno, pero en general todos los que estamos en este mundo del pensamiento crítico ha habido una alienación para hacernos cargo de nuestros propios cuidados, ¿no? Y de la reproducción de la vida como tal. Entonces, pues sí, es una crítica que también nos interpela muy fuerte, ¿no? Nos interpela a que cuando dejamos de poder hacernos responsables de la reproducción de nuestras propias vidas y cómo podemos, y cómo hemos perdido habilidades, ¿no? Y yo pensaba que esa misma provocación que pone Jan de cómo como nos hemos dejado de contactar con el mundo sensorial, ya no distinguimos tantos olores, inclusive si vamos al jardín, muchos de nosotros no podríamos distinguir con los ojos cerrados las hierbas como lo distinguía mi madre o la madre de algunos de nosotros, ya hemos perdido esa habilidad, ya no, pero me preguntaba yo si no nos pasa también con las emociones. Es decir, si no también hemos simplificado, ¿estamos tristes o contentos? O estamos, o sea, y el otro día platicando con Chuno López en otra conversación, un compañero filósofo, Tzotzil, pues él me hablaba de todas las palabras que había para describir el gusto por el mundo, que era muy diferente cuando el gusto por el mundo era un gusto que te producía algo personal íntimo, a cuando la felicidad por el mundo te producía algo en comunidad, era otra palabra, o cuando la felicidad por el mundo Entonces había distintas palabras y nosotros pues casi decimos estoy contento o estoy triste, ¿no? Entonces, si esta manera de nombrar también nos ha convertido mucho más planos emocionalmente, porque hemos perdido la habilidad para describir nuestras emociones también, ¿no? Y si perdemos la habilidad para describirlas, tal vez también perdemos la habilidad para sentirlas, ¿no? Y bueno, solo quería compartir eso. Quisiera yo comentar, abonando a lo que estás comentando, yo recuerdo también de mi abuelo que él tenía una huerta y con esa huerta mantenía a sus 8 hijos, les dio hasta escuela a todos, imagínense nada más, pero tenían a través de esa huerta y tenía él la manera de no se dependía prácticamente de nada de fuera, todo lo se producía en el pueblo y lo intercambiaban en el pueblo. Sí había cierto comercio, pero era mínimo, pero prácticamente todo lo aportaba las mismas huertas de mi abuelo era arriero, pero ahorita que estabas hablando de eso, me recordé, ¿sí? Cómo es la socialización del conocimiento, porque yo encontraba que había unas plantas, algunas hierbas que tenían unos nombres, y hace poco caí con un documento que hace una recopilación que había hecho en la época de, no me acuerdo qué rey, y hace una recopilación de todos los nombres de las plantas con sus capacidades alimenticias o curativas, y de alguna manera la planta en náhuatl se llama la planta amarilla rugosa que sirve para el dolor de la panza. Así se llamaba en el idioma. Entonces, no es tan solo veía también que también hablábamos de lo que es el alimento, que ya no estamos participando en la producción de alimentos, somos inútiles en la producción de lo que debería alimentarnos. Pero también ahorita está la desapropiación de lo que te quieres comer, porque ahorita lo que te comes es lo que te ofrece el comercio. Y por la falta de tiempo, ya no es siquiera para que tú lo puedas ni siquiera cocinar, sino que ahora la falta de tiempo te obliga a comer una comida rápida, que además es una amenaza para tu salud. Entonces, ¿cuánta pérdida de autodeterminación hay en todo esto? Gracias, Juan. Alicia, creo que quieres comentar algo. Sí, pues sí es provocadora la Aida totalmente. ¿Y cómo se rescataba eso? Bueno, Jan nos enseñaba pues cómo sembrar, nos regalaba tomatitos, con esto nos explicaba, todo nos hacía olerlos, nos llevaba a su casa a demostrarnos cómo hacía su casa,
a través del barro, de la utilización de la tierra, del olor. Entonces, es una forma de rescatar para no convertirnos en un subsistema del sistema, o no totalmente, porque ya estamos bastante imbuidos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo siempre de las prácticas de los olores y cuando íbamos al mercado, porque, bueno, en la lucha del casino, pues íbamos a muchas cosas. Entonces, nos decía, ¿a qué hueles? ¿Qué es? Entonces, es un recuperar pues nuestra encarnación o corporidad, como queremos llamarlo. Es cuanto, gracias. Gracias, Alicia, gracias, Juan, Aida. ¿Alguien más que haga un comentario sobre esto? ¿Sobre estas provocaciones? ¿Alguien levantó la mano? Márgara. Sí, bueno, en dos sentidos. Yo creo que lo que es lo que hace que Jan, junto con Illich y otra serie de pensadores y pensadoras, digamos, sean muy relevantes hoy día, es esta crítica que yo no estaría de acuerdo con Marco en posicionarla como la monetarización. Creo que la monetarización es un efecto o un medio de lo que es la producción y el consumo industrializado y masivo, ¿no? A mí me parece que el problema está justamente en cómo reproducimos nuestra vida, ¿no? La monetarización es necesaria porque es el medio abstracto para que funcione el productivismo capitalista y el consumismo, que también es capitalista. Pero tendríamos que agregar, pues, desde nuestro punto de vista, que también es patriarcal y colonial, ¿no? Entonces, cuando ejercemos una visión crítica al modelo de la industrialización, efectivamente ahí estamos criticando a derechas y a izquierdas. Ahí sí coincido con Marco, porque ambos dos confían que solo desarrollándose masivamente, esto que describe también el párrafo tan bonito, el párrafo que yo leí, ¿no? Esta idea de que no hay límites y lo bueno es lo descomunal. Y qué interesante, ¿no? Un compañero nuestro, un boliviano, decía, descomunal es efectivamente separarse de lo comunal, de la comunidad, ¿no? Hacer que eso ya no exista, que todos seamos entes que flotamos, ¿no? Separados, con una idea además muy apologética de que esa es la libertad. O sea, somos más libres si dependemos, si nuestra libertad consiste, o sea, el no depender, justamente su contrario, ¿no? Dependemos de todos, porque ya no sabemos hacer nada, como decía Aida, ¿no? Y el medio de la dependencia, pues, es el dinero, ¿no? Entonces, pues es justo lo que el Estado vehiculiza continuamente, ¿no? Convencer a las comunidades de que mejor, en vez de trabajar en colectivo, sembrar su milpita, ser autónomos y en esa práctica material descansar su autonomía política, en vez de eso, ¿por qué no mejor se proletarizan, se venden en el mercado como fuerza de trabajo, ganan su dinerito y empiezan a alimentar, pues, a eso que se llamó la hidra capitalista, ¿no? En el espacio donde Jan presentó este texto, fue el pensamiento crítico allá con los zapatistas. Entonces, claro, pues ese es el futuro que tenemos, ¿no? Modernizarnos es destejer el tejido, el tejido que todavía resiste en varios lugares, ¿no? Esos nodos que están ahí diciendo, pues que la vida es otra cosa, está en otro lugar. La vida consiste en cultivar este lenguaje que tiene tantos matices, en disfrutar la vida, en trabajar en colectivo, todo eso que hoy nos regresa en las comunidades, pero que está siendo retomado. O sea, mi comentario es, cómo esto circula como un sentido común. O sea, cuando nosotros le pedimos ese texto a Jan para nuestro libro, nuestro libro se llama Modernidad Capitalista,
y anclajes de y anclajes de un nuevo sentido común. O sea, por anclajes de un nuevo sentido común nosotros decíamos, ¿qué es lo que puede resistir a esta seducción y a esta potencia del dinero que te facilita todo? Y que entonces puedes dejar de trabajar, o sea, ¿por qué? Porque con dinero tú obtienes todo, ¿no? Entonces, solo un sentido común que nos muestre que la vida está en otro lado, ¿no? O sea, que la vida es la vida concreta, la vida cualitativa, una buena comida, estar con los amigos. Jan lo ponía en una cita que a mí me fascina, que decía, somos ricos en cosas y pobres en relaciones sociales, ¿no? Entonces, esa pobreza de relaciones sociales, y lo podemos ampliar, ¿no? Esa pobreza de relaciones en general, ¿no? Con la naturaleza, con los otros, con nosotros mismos. Y a eso se dedicó a diseccionar, pues, Iván de manera muy específica en los distintos sistemas, ¿no? O sea, la educación, la medicina, todo eso nos va expropiando, y desde otra mirada, pues algunas feministas también decían, ¿no? Bueno, pues el saber, la medicina, ¿no? La expropiación de los saberes ancestrales, de los saberes de las mujeres, ¿no? O sea, cuando Federici nos dice, pues, la quema de brujas, no, tenía un motivo también práctico, ¿no? Material, que era quitar ese saber de la comunidad y disgregarla, ¿no? Entonces, creo que la potencia de Jan en este texto es, y ya lo veremos en la segunda parte, creo, ¿no? Como decir, bueno, pero sí hay otro sentido común que se contrapone a esto, ¿no? O sea, todo eso es lo que hace la maquinaria capitalista, que insisto, la moneda es, pues sí, el equivalente general, y entonces facilita estas relaciones abstractas entre todas y todos nosotros, ¿no? Donde cada vez sabemos menos el hacer de la vida. O sea, si nos imaginamos el apocalipsis, que pues no está difícil imaginarlo para cómo vamos, ¿no? La catástrofe, pues ¿quiénes van a sobrevivir? Esta es una hipótesis, por ejemplo, de Donna Haraway y todo este grupo de mujeres feministas que dicen, pues vamos a sobrevivir como los hongos han logrado emerger de nuevo de las ruinas, ¿no? Y de la devastación. Y es cierto que hoy muchas comunidades dicen, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pues volviendo sobre los saberes prácticos de la reproducción de la vida, ¿no? Por ahí circula, ¿no? En WhatsApp una cosa bien bonita que dice, pues, ¿qué tienes que hacer? Conseguirte un pedacito de tierra, volver a hacer tu relación con la tierra, saber sembrar, o sea, empezar de nuevo. Como las comunidades saben hacerlo, ¿no? Como las comunidades resisten. Y ahí es donde esto que nos plantea Jan empata con todos estos otros discursos que vienen del feminismo, pero también de otros lados, ¿no? De grupos autónomos, cooperativas, etcétera, que dicen, pues nos tenemos que volver a hacer de nuestras condiciones de reproducción de la vida. En primer lugar, porque vamos al desastre si seguimos así, y en segundo lugar, porque no hay satisfacción o sea, es como la canción de los Rolling Stones, ¿no? No podemos tener satisfacción en esta idea de lo más alto, lo más rápido, lo más veloz, lo más, ¿no? Eso es muy interesante de reconocerlo en este texto de Jan, porque digamos, otros autores nos han explicado esto en tomos y tomos, ¿no? En obras como muy complejas y acá pues con poquito que ella nos dice, integra todo, ¿no? La educación, la percepción, el cuerpo, la salud, el trabajo. Pues eso les quería comentar. Gracias. Gracias, Márgara. Elías. Sí, gracias, Héctor. Pues un gusto escucharles a todas y a todos. Pues yo quería sumarme un poco a varios puntos que se ha comentado. Uno primero, que es quizás subrayar esto que acaba de decir Márgara sobre las bondades y atributos de este texto, ¿no?
que para mí, en lo personal, creo que es de los que más me gustan de Jan, porque realmente creo que si bien es un texto un poco más denso quizás a otros que hemos leído, como él mismo dice, por la jerga que él tiene que usar para hablar a una cierta tribu. Sin embargo, creo que logra sintetizar muchísimo y como dice Márgara, pues nos explica cosas que a lo mejor en otros autores o otro tipo de exposiciones tomarían muchos tomos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quería como subrayar lo valioso de este texto en particular. Otro sobre esta discusión que surgió de esto del monetarismo, la producción industrial descomunal, me gustaría como volver a traer a colación esto de la economización de la vida y el principio de escasez, ¿no? Que fue también uno de los textos que leímos, o de las temáticas que leímos en uno de los textos, si no mal recuerdo, por allá del verano del año pasado, que tenía que ver esto, ¿no? Que si había la posibilidad de salirse de la economía. Entonces, pues, desde mi punto de vista, desde Illich y Jan y compañía, pues ahí está el meollo del asunto, ¿no? O sea, es como, ¿podemos salirnos del principio de escasez? O sea, ¿cómo hacemos para superar la lógica económica o la sociedad totalmente economizada? Que en ese sentido, pues da igual si se plantea de derecha o de izquierda, ¿no? En el sentido de que sigue el principio de escasez, o siguen siendo sociedades economizadas. Entonces, pues quería como volver a traer a colación ese tema, ¿no? Que para mí en lo personal es central en nuestras discusiones, porque ahí está también, pues, Illich y Jan, pues hablándonos que justamente la guerra contra la subsistencia tiene un nombre y se llama economía, ¿no? Entonces, pues todo lo que estamos diciendo, pues quizás no es ni o sea, capitalismo, monetarización, pues es economía, ¿no? Principio de escasez. Y ya sus aterrizajes, ¿no? Y haciendo un poco eco también a lo que nos decía Ida, pongo sobre la mesa también la posibilidad, bueno, por ejemplo, aquí lo que dice Marco, o sea, pues yo estaría de acuerdo con Marga, ¿no? O sea, la moneda es una, pero la moneda, o sea, en realidad, o sea, el problema es la lógica del valor, ¿no? O sea, no la moneda como tal, porque pues, y moneda y dinero no estoy seguro que sea exactamente lo mismo siempre, ¿no? Pero bueno, más bien como haciendo eco a lo que decía Ida, estaría bien interesante si en algún momento, en alguna sesión, no sé, compartiéramos también como quizás más desde lo práctico, desde el corazón y la cotidianidad, pues qué estamos haciendo cada uno también como en este esfuerzo por deseconomizar un poco la vida o ir ganando en autonomía. No sé, se me haría algo como interesante, algo lindo compartirnos también desde ese lado, como, oye, pues yo estoy aquí, obviamente estamos muchas y muchos de ustedes están por allá en Cuernavaca, Ciudad de México, yo ando en Guadalajara. Entonces, pues a lo mejor no puedo compartirles de mis tomates o de mis acelgas, pero a lo mejor sí podemos compartir un poco de lo que estamos haciendo, ¿no? Y así como inspirarnos y motivarnos a desde ahí, ¿no? Pues fue algo que me surgió, ¿no? Que creo que estaría interesante platicar de pronto sí también a qué nos ha inspirado todo esto o cómo ilumina Jan no solamente nuestras reflexiones teóricas, sino también a mí en lo personal, hoy en la mañana, toda la mañana dediqué a sembrar costales de papas, ¿no? Porque utilizo la técnica del costal de papas y me ayuda mucho el costal de papas y duré toda la mañana en costal de papas, ¿no? 6, 7 costales de papas pude hacer hoy. Entonces, pues eso, ¿no? Irlo platicando, que a mí se me da algo bello, pues se me da algo bello. ¿En dónde hice costales de papas? Pues tal cual, es una técnica que ha servido mucho porque las papas van creciendo, ¿no? La planta, entonces la tienes que, a menos que hagas el hoyo muy grande en la tierra, pero pues la tienes que ir cubriendo. Entonces el costal de papas lo haces así
y ya cuando está germinada la papa la pones y conforme va creciendo vas tapando con tierra hasta que ya, digamos, se te acaba el costal, y cuando la planta se muere, digamos, solita, es que ya están las papas, ¿no? Entonces pues ya solo sacas el costal y ahí tienes literalmente tu costal de papas, ¿no? Y bueno, pues ahí están estas cosas, ¿no? Que estaría lindo. Nada, esa era mi palabra, gracias. Gracias, Elías, pues me inspiras para seguir haciendo esta idea de hacer un huerto urbano aquí en la colonia donde vivo. Aquí estoy con ese proyecto que estamos soñando también Luis Tamayo, Verónica Peinado y yo, de lanzar aquí el huerto de Picuro. Pues ojalá que se logre este año. Es un proyecto que sueño para volver a la tierra, ¿no? Que es algo que nos cuesta mucho a los que estamos en estos entornos urbanos, intelectuales. Yo pues me dedico a las artes y eso, pues qué más inútil que eso, ¿verdad? Las artes no sirven a nada más que a hacer más agradable la vida y eso sí, los sentidos, ¿no? A darle mucho peso a lo que escuchamos, a lo que cantamos, a lo que encarnamos desde una comunidad. Pues, ¿alguien más que quiera comentar? Servando, Alicia, Miguel, Hernando. Tengo la manita levantada. Ay, Coti, gracias, Coti. Bueno, Elías me provocó lo que estaba yo trabajando desde el principio. Todos en alguna medida hemos sido académicos, y digo hemos sido, algunos permanecen, y creo que lo que dice Elías sería no nada más transmitir la experiencia con la tierra, porque todos tendremos un origen, ¿no? Yo puedo presumir de ella, pero no es este momento, sino cómo influimos en el lugar que nos tocó vivir. Y ahí un poco me auno contigo, Jesús. Yo diría dos cosas. Primero, si de lo que estamos hablando, reflexionando, y que ya se viene reflexionando de siglos atrás, no me refiero nada más a Jan-Robert, Ivan Illich, Vlad y una serie de artistas también que están ligados con la tierra. Todos los que estamos aquí podríamos platicar nuestras propias experiencias con la tierra, pero pocos, como Alicia, pues muchos podrían decir sus efectos sobre la comunidad en la que viven. Los efectos que tenemos en el barrio. No nada más incrustarnos, no tener conflictos y no asimilarnos de una manera como están, por ejemplo, los de Chamilpa, como lo están los de Santa María, hablando de Cuernavaca, en lo cual yo me he dado cuenta platicando y tratando de involucrar a las zonas urbanas como Rancho Cortés, que es un fraccionamiento, entre comillas, fraccionamiento, en donde se les ha despojado a los límites de la comunidad de Santa María y que ahí hay todavía usos y costumbres en la cual actualmente ya hay una denostación de usos y costumbres. Y allí quiero aportar algo a Márgara. El problema es, sí, y Hernández, sobre las cuestiones de las mujeres. Las mujeres están jugando hoy también en las comunidades, pero están emigrando de la comunidad a las zonas urbanas, no voluntariamente, sino necesariamente. Escuché un comentario de una persona que vive en Santa Fe y dice, ay, es que es sensacional, estoy teniendo crema, crema de verdaderamente crema. Y empezó a ponderar todo lo que su empleada doméstica le estaba llevando de Xochimilco. Esa relación entre la tierra y el servicio voluntario
doméstico, entre comillas, voluntario, hace una conciencia en las mujeres urbanas, ¿sí? Muy diferente de las conciencias de las mujeres que tienen que abandonar sus usos y costumbres para reducirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo propongo junto con lo que estás manteniendo tú, Jesús? ¿Qué tanto podríamos ir comentando lo que Ramón podría decirnos ampliamente? Es que cada uno cómo ha ampliado uno su círculo social de relaciones y ha logrado, no en el proselitismo ecológico, de decir todos vamos a sembrar nuestra parcela, porque he visto precisamente tratando de hacer una organización en una zona urbana residencial que tuviéramos pedazos, no por lo que produce, sino por lo que cambias de estructuras mentales de relación hacia las personas que se dedican al campo, ¿no? Y de tener una especie de relación más justa ante una eminente desmonetización. O sea, ya no va a haber la moneda para la calma de nuestro compañero. Están desapareciendo las sucursales bancarias, no vamos a entrar ya en la cuestión de la moneda, estamos en una etapa de transición, pero sí las gentes que todavía se manejan con el cambio de moneda y dan sus servicios, hay que darles el poder cuando los tienes muy pegados, ya sea que te hagan un servicio doméstico. El jardinero es vital, ¿sí? ¿Por qué en vez de tener jardines de pasto y de ornamento exclusivamente, no empezar a convencer al que tiene un pedacito de tierra? Y me refiero para el contagio urbano, porque hay muchos intentos en otros países, como en Alemania, que viven en un departamento, pero tienen su pedacito de jardinería, ¿sí? Es más una especie no de autoabastecimiento nada más, sino de intercambio con los demás. Esto se ha ido perdiendo también con esta forma de industrialización. Eso es un tren rapidísimo que ya lo estamos viendo los que vivimos en Cuernavaca, ¿sí? Entonces yo lo que les pido a todos, que cada quien comente no nada más sus experiencias valiosísimas, en este caso me dan 2 ideas, tanto Ramón como sembrar en pendiente, involucrar a la gente que sabe hacerlo y reproducirlo en los que ni tienen la tierra ni les interesa, pero sí empezar a tratar de hacer una relación social, política, ¿sí? Diferente con respecto a todos estos ámbitos para que no desaparezcan. En el caso de la papa también es excelente. No, todos los que estamos aquí, de alguna manera, pues compramos cuestiones orgánicas, fomentamos a esa comunidad que todavía subsiste en las zonas urbanas, ¿sí? Pero a mí me gustaría, esto es como una utopía, yo crear una red en donde cada uno empiece a comunicarse con el otro. Hago esto y junto con la teoría, porque yo podría decir también cuestiones estéticas en la literatura, el perfume, el hombre unidimensional, o sea, todos los que hemos pasado por la escolarización, no hemos perdido lo que hemos mamado en casa, ¿no? Yo afortunadamente con títulos y lo que sea, todavía muevo mis manos como lo movieron mis ancestros, ¿sí? Y sigo pensando de esa manera. Lo que hace difícil es la interacción, el estar heideggerianamente en el mundo, ¿sí? No nada más ser en la palabra, en el discurso, sino el estar, y me uno a Elías. Y con ello termino, ojalá pudiéramos, junto con la lectura de Jan, que es muy productiva, aterrizarla
en el momento en que estamos viviendo, fuera de no quedarnos en estas reflexiones nada más, sino llevarlas a la práctica social. Gracias. Muchas gracias, Coti. Gracias, Coti. Hugo. Gracias. Tengo un desorden. Bueno, eso es normal. El desorden para mí es normal, ¿no? Me cuesta mucho trabajo ordenar mi archivo y ordenar mis ideas. Las ideas siempre atropellan a las palabras, pero intentaré. No son cosas diferentes, son cosas distintas que tienen que ver con lo que estamos conversando. Yo sí tuve experiencia con la tierra y de jugar la tierra, de llenarme de tierra, de llegar todo empapado de tierra y de lodo acá con el fastidio de mi santa madre. Y sé de lo que estoy, además conviví en el campo, que tenía diferentes, estoy fallando mi internet, así que si me voy no es mi culpa. Diferentes siembras y yo convivía con ellos, incluso compartíamos la comida y los tacos que les llevaban a estas personas. Había un grupo todavía sigue llegando un grupo de cortadores de caña aquí. Les estoy hablando de Zacatepec, donde está el ingenio azucarero, aquí en Morelos. Y llega un grupo de cortadores de caña, los traen pues de diferentes lugares de Guerrero y de Oaxaca a trabajar en el corte de caña. Y esta gente llegaban a una tiendita hace años y decía una jovencita señora a la dueña de la tienda: ¿tienes comistrajes? ¿Qué es eso de comistrajes? ¿No sabes qué son comistrajes? Quiero comistrajes. Y tenía que explicarle comistrajes, apréndasela, está simpática la palabra. Era todos los condimentos, a ver, era pimiento, clavo, comino, esos eran los comistrajes. Y es lo que le pedían que les vendiera para hacer su comida. Porque obviamente estaban fuera de su casa, no podían ellos traerlo del patio de su casa, donde los tenían sembrados. Esa es una experiencia que tuve muy simpática. Y la otra es que aquí en el Tecnológico de Zacatepec, donde yo trabajé, siempre insistí en que hubiera una porción de árboles frutales. Aquí también lo propuse a los 3 ayuntamientos últimos, que cada familia que tuviera patio en su casa, por lo menos debería tener un limón, un guayabo y un mango, que se dan con mucha, pero muy benevolente la tierra para esos árboles frutales. A propósito de la cuestión de la moneda, que es algo que tendríamos que discutir con toda seriedad y con calma, que a mí también me cuesta mucho trabajo esta parte, que no la percibo como marco. Pero bueno, a propósito de eso, hay ya un trabajo en Veracruz que me está llegando, me mandan cada mes una revistita que hacen y proponen el tumín o el tumín, no sé si lo han escuchado ustedes, que es papel, sí, Margarita, papel para intercambiar, comprar cosas entre ellos, el tumín, o no sé si estoy correcto, e invitan a intercambiarlo así en Coatepec y en otros lados de Veracruz. Ya está circulando esa parte interesante. Bueno, ahí está lo de la cuestión de la moneda, que sí hay que agrietar el capitalismo. Hay un texto que se llama incluso así, agrietar el capitalismo. No sé si es de John Berenger o alguien, no recuerdo el autor. Y la otra cosa que quiero comentarles es acerca de la inutilidad de nuestros trabajos académicos. Alguna vez en la Feria del Libro de Guadalajara, a la que acudí, digamos, unas 3 veces, dije que, hablando de la filosofía y de la literatura, pero me refería a la filosofía, que es exactamente lo que yo trabajé en la UNAM. Bueno, estudié con mucho gusto. Que la filosofía es un saber abstracto, más abstracto que el saber. Que la filosofía es un saber más difícil que el científico. Que la filosofía es
un saber inútil frente a que finalmente no podíamos hacer nada con la filosofía. Tal vez la filosofía pueda hacer algo por nosotros. Tal vez, maybe, perhaps, it's possible. E igual me refería a la literatura, solo para descubrir al final de mi exposición que no fui absolutamente comprendido, para variarle. Porque dos personas asistentes a esa charla dijeron que estaba yo equivocado, que la literatura y la filosofía de ninguna manera son inútiles, pero yo me referí a lo que estamos hablando, al contexto del que estamos hablando, pues a esa inutilidad práctica y esa inutilidad también para hacer dinero, como el arte mismo, ¿no? Van Gogh, algunos dijeron, artista, soy artista, pero no has vendido ningún... Ah, ¿te parece que ser artista significa vender? Yo supuse que significaba buscar. No me insultas con eso. Me insultaría si dijeras, Vince, mereces el pan que te comes. Y eso fue la incomprensión que recibí de ese público cuando hablé de la inutilidad de estos quehaceres académicos, abstractos, filosóficos, literarios, antropológicos y toda esa gama de interesantes áreas en las que estamos inmiscuidos. Último, hace más de 50 años, mi papá, que era un ecologista natural, no había tantos, nos dijo a mí y a mis hermanos, quiero, cuando yo muera, porque voy a morir joven, y cumplió su palabra, murió a los 62 años, que me entierren desnudo, que me pongan un petate y me amarren con un lazo, o que me pongan el sayal de San Francisco, que es un santo al que yo admiro, decía él, porque estaba involucrado con la naturaleza, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y me entierren directamente a la tierra, sin caja, a la tierra, y para que no ocupe tanto espacio, decía mi papá, para que finalmente me integre rápido a la tierra y vuelva a ser otra vez tierra en la naturaleza. Y recordaba el poema de Manuel Acuña, ese que dice, ante un cadáver, tal vez para volver cambiado en trigo al triste hogar donde la triste esposa, sin encontrar un pan, sueña contigo. Entonces son textos muy interesantes los que hemos estado abordando con asuntos que parece que se dispersan, pero no, se amplían para profundizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, yo creo que son las 9:03. Silvia, no sé si cerramos ya la sesión de hoy. Pues yo creo que sí, vamos a agradecer todos los comentarios y pues prepararnos para la próxima parte porque va a estar muy interrelacionada con lo que ahora estuvimos leyendo en común, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Silvia. Escuchar tantos comentarios y pues muchas gracias por estar participando y nos vemos. ¿Cuándo es la próxima sesión? Bueno, ahí Alicia nos manda. En 15 días, en 15 días es. En 15 días. Sí. Muy bien. Entonces, saludos, maestra Ida. Abrazos. Perdón, saludos, maestra Ida. Comenté su artículo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Saludos. Saludos. Buenas noches de Oaxaca. Seguimos la plática en 2 semanas, entonces.